Lo hacemos con nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Alfredo Pacheco, el problema es de ustedes, del gobierno y del PRM, no es de Leonel Fernández. No quiera polemizar con Leonel. ¿Sabe por qué? Porque la reforma es a ustedes que les corresponde presentarla. Y son ustedes que tienen la mayoría, no necesitan a nadie para llevarla al puerto que ustedes entiendan. Pero además, no es Leonel Fernández que dice que hay que retirar la reforma del Congreso, Alfredo Pacheco. Quiero recordarte que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que había que eliminar errores garrafales. Entonces debo decirte que el horno no está para bollo, y agradezcan que un líder de la dimensión de Leonel Fernández se involucra en el tema y se hace parte del tema. Al contrario, lo que deberían es decir: presidente Fernández, ¿qué opinión tiene usted sobre la reforma? Venga, vamos aquí a consensuarla con la oposición, porque realmente esa posición levantisca no es el momento. Ya la elección pasaron y ustedes ganaron. El pueblo le dio una mayoría. Ahora actúen con humildad, porque todo el que opine desde la oposición sobre la reforma, en cierto modo, aunque ustedes no lo vean, es un apoyo a la reforma. ¿Por qué? Porque si a mí no me interesa algo, o de hablar de algo, o que me involucren en algo, entonces yo me quedo callado y salgo del debate y no opino nada y lo dejo que ustedes se sancochen en su propia salsa. Porque indiscutiblemente que no hay forma de cómo entrarle a eso que ustedes mismos han presentado. Porque ahora uno parece como que el PRM, el presidente y todo el mundo estaba ajeno a la reforma. Ahora vemos el presidente Luis Abinader se compromete en no tocar a las iglesias. Oh, pero ven acá, ¿y quién fue que presentó ese proyecto? ¿Quién fue que presentó ese proyecto? ¿Quién fue que lo presentó? ¿Fue el de la orden esta que anda haciendo revolú nacionalista? ¿Quién fue que lo presentó? ¿Fui yo que lo presenté? Ese proyecto lo presentaron ustedes con sus técnicos y lo enviaron al Congreso, y todo el mundo ha opinado primero sobre la necesidad de esa reforma, porque es innegable desde los gobiernos de Balaguer aquí no se ha hecho una reforma estructural, y lo que hemos venido haciendo es gobierno tras gobierno endeudándose, porque tenemos que ser honestos y decirlo. Esto no ha sido una cultura de este gobierno. Porque si estamos utilizando estos micrófonos de esta emisora de don Bienvenido Rodríguez, tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque de eso se trata la comunicación. Entonces, en esta fiesta donde se han roto todos estos platos, ha participado todo el mundo. Ha participado todo el mundo. Nadie puede decir que yo no tuve. No. El que puede decir que no ha estado es Balaguer, que manejó el Estado con unos criterios de pulpería, de colmado. Me entraron 100 por aduana, Kiko Tabar, vamos a gastar 80. Un criterio de pulpería. Entonces, al momento de hoy, nosotros tenemos primero que decir y reafirmar la necesidad de que el Estado no se siga manejando con déficit fiscal. Necesitamos que el Estado pueda manejarse con la cantidad que recibe de impuestos, esa sea la misma cantidad de dinero que pueda utilizar en las operaciones del propio Estado. O sea, un gobierno que se maneje apegado a la sanidad del presupuesto que le aprueba el Congreso de la República, sin desbalance. Entonces, yo creo que todo el que hace un esfuerzo por hacer su aporte tiene que ser bienvenido. No se puede despreciar porque ya la campaña pasó. Si un líder político dice, eso hay que retirarlo, porque yo escuché que fue lo que dijo Leonel Fernández, porque yo estuve ayer en la actividad de Omar Fernández, en el diálogo que él convocó, y fueron economistas muy acreditados. Él dijo, el gobierno debería de retirar la reforma y luego consensuarla y ver entonces cómo se puede lograr eso. Y muchos economistas que necesariamente no están vinculados a la oposición, sino que son técnicos que le han servido a diferentes gobiernos, ¿qué es lo que han dicho? Por ejemplo, yo escuché a Jaime Aristicuda y dijo, si se le cae atrás la evasión, se puede conseguir 4% del PIB y no hay necesidad de hacer una reforma. Es un planteamiento que lo hace Jaime Aristicuda, que no tiene nada que ver con partido de oposición, un técnico que le ha servido a todos los gobiernos acá, porque es técnico acreditado. Y otros han hecho planteamientos un poco más radicales, diciendo que bueno, que si se lleva la nómina pública al 2019,
entonces no hay necesidad de hacer reforma fiscal. Pero ahí hay una situación, porque por ejemplo la nómina al 2019 sería sacar maestros, sería sacar médicos, sería sacar bomberos, y sería sacar porque la población va a requerir siempre mayor mano de obra, mayor empleomanía. Entonces, podría ser, es un argumento un poco populista. Y lo que queremos hacer es una cosa seria, entonces nos enfocamos en cosas que pueden hacerse. Por ejemplo, los industriales hablan del tema de elevación fiscal. El tema de elevación fiscal. La economista Mercedes Carrasco habló claro y dijo que se ha hecho poco esfuerzo en esta administración para caerle atrás a los evasores. Entonces hay que hacer un esfuerzo para caerle atrás a los evasores. Porque ciertamente la reforma es importante, es una reforma que se ha estado barajando desde hace muchísimo tiempo y que el presidente de la República ha tenido el valor de presentarla, pero por lo menos vamos a hacer algo que realmente frente a la población se logren los consensos, porque toda reforma tiene que contar con la moralidad del pueblo. Miren, ahí hubo una nieta de Viriato Fiallo que se llama Rebeca Fiallo. Esa señora estremeció ese Congreso y se lo dijo claro. Por ejemplo, ¿quién es que sufraga la actividad del Estado? Es el ciudadano con sus impuestos. Entonces esa señora le dice ahí a los congresistas, le dice, pero ¿cómo le piden al pueblo que el pueblo se sacrifique? Porque es verdad que es un sacrificio. Cuando usted tiene que pagar por un IPI, cuando usted tiene que pagar por unos ahorros, cuando usted tiene que pagar por cosas, por placas que usted no tenía grabado, cuando usted tiene que pagar por alimentos que usted no tenía grabado, usted está asumiendo un sacrificio familiar. Eso hay que verlo así, porque no podemos ver esto como de una manera como que eso no me toca a mí. Sí te toca, aunque sea poquito, pero ese poquito, cuando usted lo suma, se hace una gran cantidad de dinero. Entonces, como usted le está pidiendo al pueblo que haga sacrificio, entonces ya le dice, pero yo quisiera ver cuáles son los sacrificios que se van a hacer del gobierno. Y le pide ahí que cómo es posible que el Estado, con tantos locales, con una universidad pública, Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un salón llamado Pedro Mira, hermosísimo, grande, ¿cómo es que se van de que a un resort a gastar millones de pesos en un curso, en algo, en una actividad? Porque si estamos realmente en una situación de austeridad, esa austeridad tiene que expresarse desde el mismo gobierno. Entonces esto no es un tema de que no. Y estoy de acuerdo con algo que planteaba la compañera Erignia, en el sentido de que no podemos aquí, miren lo que está pasando en Argentina, porque ese planteamiento populista, nosotros no lo podemos validar. De que el diputado renuncie a su salario, no, porque el diputado se supone que hace un trabajo. Y ese trabajo se paga y es un empleado. Entonces tendríamos que decir que todo el mundo renuncie a su salario para que el Estado termine pagando la deuda que tiene. Entonces ese no es un discurso, vamos a decir, creíble, es un discurso de ribetes populista. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que decir? Primero, la reforma es impostergable. La reforma es necesaria. ¿Por qué? Porque de la reforma el Estado va a tener la capacidad para seguir sufragando actividades como salud, como educación y otra seguridad ciudadana y otras actividades. Ahora, ¿qué le está quedando claro a este gobierno? Y digo este porque está gobernando, pudiera ser otro. Que el ciudadano ya hizo la ecuación entre el sacrificio que yo hago versus mejores políticas públicas. Y aquí es el tema. Esa señora Rebeca Fiallo se ha ganado el apoyo moral de todas las personas en las redes. ¿Por qué? Porque tocó algo sensible. Es verdad, tenemos una situación en el país. Los ingresos que le entran al Estado, una gran cantidad se va entre el déficit energético, entre el 4% para educación, entre el pago de los servicios de la deuda. Es verdad, nadie lo puede negar. Hemos pasado por una pandemia donde muchas personas y la economía se quedó, vamos a decir, frisada, y donde el sector turismo fue el que jugó el papel preponderante para mantener esta economía a flote. Ahora, si la reforma contara con la anuencia, con el apoyo moral del pueblo, el pueblo entonces no tuviese ningún tipo de situaciones para oponerse a ella. ¿Por qué? Porque lo viera como algo necesario y como algo justo. Ahora, para que el pueblo observe que la equidad y la justicia de esa reforma están validadas, entonces, ¿qué se debe hacer del gobierno? Mandar mensaje claro
A partir de ahora, las actividades de los ministerios tienen que hacerse en sus salones. A partir de ahora, el Estado no va a incurrir en gastos de bebidas suntuosas como whisky, champán. Vamos a hacerla como hizo Juan Bosch cuando tomó su juramentación con agua de coco. Vamos entonces a mandar el mensaje al pueblo de que realmente desde el gobierno se asume una política de austeridad, inclusive los vehículos. ¿Cuál es la necesidad de que todo funcionario del gobierno ande en Lincoln Navigator? Una cosa que consume todo el combustible del mundo. Entonces hay que tener una coherencia entre lo que se le dice al pueblo y lo que se hace. Porque de esa manera entonces el pueblo puede validar esas medidas, como dijo el presidente Luis Abinader, de que los partidos políticos hay que reducir el 50%. Pero él puede seguir pidiendo sacrificios. Por ejemplo, el polo turístico del este es un polo turístico robusto. No, espérese, ustedes ya le quitamos su incentivo a ustedes, vamos a desarrollar ahora Pedernales o vamos a desarrollar Montecristi. Pero es simplemente con una vaina seria, donde se plantee, yo me voy a poner mis ajustes, yo les voy a pedir a ustedes también que se pongan lo suyo y el pueblo entonces va a asimilar eso de una manera justa y equitativa. Porque de lo que se trata aquí es de tener posiciones equilibradas, tener posiciones frente al desarrollo y la estabilidad del país, y eso está por encima de colores, de líderes políticos y de banderías políticas. Francis.